Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es el pastor Edwin Cruz aquí, ¿verdad? Quisiera traerle una palabra verdaderamente que nosotros tuvimos un estudio ayer acerca de lo que es Josué en el capítulo 3, ¿verdad? De cómo Dios llevó a Josué y le dio una estrategia de cómo cruzar ¿verdad? El Jordán. Entonces, pues una de ellas fue acerca de los líderes, de los sacerdotes, ¿verdad? Que Dios había cogido. Una que ellos tenían que llevar el arca, ellos tenían que, ¿verdad? Que es símbolo de la presencia de Dios, porque sinceramente sin la presencia de Dios nosotros no podemos, ¿verdad? Ejercer aquello que Dios nos ha dicho que, ¿verdad? Que nosotros hagamos aquí en la tierra. Verdaderamente que necesitamos la presencia de Dios, necesitamos, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios manifieste en cada uno de nosotros y nos dirija, ¿verdad? En todo lo que nosotros vayamos a hacer. Josué, pues se dejó llevar de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, como Dios, ¿verdad? Ministró al corazón de Josué y le dio una estrategia específicamente, ¿verdad? Cómo cruzar este Jordán. Porque hay circunstancias y situaciones que nosotros no podemos ejercerlas si la presencia de Dios no está. Una, pues le dijo a los sacerdotes que tenía, ¿sabes? Según la dirección que Dios le había dado a Josué, que los sacerdotes tenían que llevar primeramente lo que era el arca. Y lo segundo, tenían que poner sus pies dentro, toditos tenían que poner sus pies dentro del agua. Entonces de ahí es que Dios iba a hacer un milagro poderoso. Pero una de las cosas que ellos tuvieron era la fe. Fe en la palabra de Dios, fe en la palabra en la promesa que Dios había dicho de que ese mar o de que ese Jordán se iba ¿verdad? A dividir o a abrir en una secuencia primeramente dirigida por Dios. Estuvimos estudiando en cuanto a esto y entonces vimos que ellos lo hicieron en fe, porque una de las cosas que estaban explicando es que ellos habían creído a la palabra de Dios, de cómo Dios se iba a manifestar, de que ellos entonces iban a pasar en seco. Pero tenían que entrar primeramente al agua y creerle a Dios de que las aguas iban, ¿verdad? Pues abrirse de una forma milagrosa. Y esto fue lo que sucedió, ¿verdad? Que cuando ellos pusieron sus pies con el arca dirigido, ¿verdad? Por Dios, creyendo de que Dios iba a hacer un milagro poderoso en ese día. Así mismo fue, los sacerdotes pues entraron al agua, tocaron en el momento que tocaran el agua, así como Dios había indicado a Josué. Pues dice la palabra que el mar se hizo como si fuera un libro, ¿verdad? Pero de un solo lado. Y entonces en el norte se aguantaron las aguas, se aguantaron esas aguas, ¿verdad? Porque Dios permitió aguantarlas de una forma, hizo un muro. Entonces en el otro lado pues se secaron las aguas y entonces el pueblo de Israel ahí tuvo la oportunidad de pasar por el medio de lo que es el Jordán. O sea, hay situaciones grandes, hay situaciones difíciles que nosotros no podemos ejercer, así como el pueblo de Israel, cómo ellos iban a pasar, cómo ellos iban a cruzar la Jericó cuando Dios ellos tenían que cruzar y Dios pues le dio esa estrategia. Dios nos quiere dar la estrategia a nosotros. Lo que necesitamos es, ¿verdad? Buscar de la presencia de Dios, buscar de su presencia para que Él nos guíe. Consultar con Dios. Si usted se encuentra en una situación difícil, que usted mismo te dice, wow, ¿cómo yo voy a poder luchar en contra de esto? ¿Cómo yo voy a poder,
vencer, cómo yo voy a poder resolver estas situaciones. Pues ahí Dios le dio una guianza a Josué, y una de las cosas que Dios le había dicho anteriormente, que se esforzara y fuera valiente, pero que también le dijo que no se apartara de los mandamientos. En otras palabras, que no podía apartarse ni a diestra ni a siniestra. En otras palabras, no dudara de lo que Dios iba a hacer, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, y aún con su presencia, aún con Josué como líder. Ahí vemos, ¿verdad?, que las aguas hicieron un muro en el lugar norte donde está el Adán, el lugar donde le dicen Adán, y entonces después en el sur, pues ahí también hubo, se secó el río. Ahí de momento, cuando ellos tenían que esperar hasta que el pueblo de Israel cruzara al otro lado, a Jericó. Y fíjese que era imposible, era imposible de que eso sucediera, pero con la voz de Dios, y Dios hablándole al pueblo de Israel de que eso iba a suceder. Amado hermano, siga creyendo en Dios, de que va a suceder lo que Dios le ha hablado a su vida y lo que Dios ha ministrado a su vida para ejercer. Dios lo va a cumplir, ¿verdad? Solamente usted tenga que creerle a Él, solamente usted tenga que confiar en las promesas de Dios, y Dios va a hacer conforme a sus promesas. Asimismo, el pueblo de Israel, los sacerdotes entraron y tocaron el agua con sus pies, y dice la palabra que se abrió el Jordán, y entonces el pueblo de Israel pasó en seco, así como Dios le había indicado. 12 de los líderes de la tribu habían sido escogidos para coger piedras dentro del Jordán, para que así en el otro lado ellos pusieran esas 12 piedras como testimonio al pueblo de Israel de que eso sucedió en ese día, y de que ellos tenían que enseñarles a sus hijos de sus hijos de que lo que Dios había prometido se había cumplido. Y entonces eso le iba a servir de testimonio. O sea que todo lo que Dios hace con nuestras vidas, queda marcado en nuestros corazones, queda marcado, ¿verdad?, en nuestras vidas, ¿verdad?, lo grande que Dios hace las cosas. Un milagro poderoso que Dios ministra en nuestras vidas queda marcado, y eso nos ayuda a nosotros a testificar, y queda de testimonio lo que Dios hace en nuestras vidas, que otras personas pueden escucharlo, que aún nuestras familias pueden ver ese testimonio, que aún nuestros amigos pueden ver ese testimonio, que aún ¿verdad?, todos aquellos que nosotros podamos llegar a testificar, ellos van a poder ver lo grande que es nuestro Dios y lo poderoso. Así que, amado hermano, una de las cosas que nosotros vimos también es que, aunque sea lo grande que sea las circunstancias de tu vida, en medio de esta palabra, nosotros vimos que no importa lo grande que sea la circunstancia que usted esté atravesando, tenemos que entender que detrás de esa circunstancia hay una victoria. Y asimismo, pues Josué hizo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios le dijo a él, y se cumplieron la promesa, la palabra de Dios en su vida. Así creamos que Dios va a cumplir también la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que, amado hermano, cualquier circunstancia, cualquier situación que usted se encuentre, sea el Jordán, amado hermano, créale a Dios, porque detrás de esa circunstancia que está al frente de ti, detrás hay una victoria grande que Dios quiere entregarle en tus manos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y hacia adelante en el Señor.